del derrame de petróleo crudo en el río. Ambientales por cuenta de un derrame de más de 22.000 barriles de petróleo. Aún continúa llena de crudo. Oscuro hidrocarburo que minuto a minuto cubre plantas y especies. Miles de estas hojas están completamente llenas de este combustible. Todos hemos visto este tipo de imágenes en las noticias. Todos sabemos de los derrames de petróleo. Pero, ¿qué tanto sabemos de esto en realidad? Para entender la magnitud de la situación, es necesario entender el causante de este problema, el petróleo. Al preguntarle esto a Google, podemos ver que es una sustancia compuesta por una mezcla de hidrocarburos de color oscuro y olor fuerte, de color negro y más ligera que el agua, que se encuentra en estado natural en yacimientos subterráneos de los estratos superiores de la corteza terrestre. Bien, pero todavía hay algo que no me queda muy claro. ¿Qué son los hidrocarburos? Los hidrocarburos son compuestos orgánicos formados por carbonos e hidrógenos. Según su forma, se pueden clasificar en hidrocarburos aromáticos o alifáticos. Los hidrocarburos aromáticos son aquellos que forman cadenas cerradas, en forma de anillo y con al menos 6 átomos de carbono. En cambio, los hidrocarburos alifáticos forman cadenas abiertas. Estas, a su vez, se pueden clasificar según el tipo de enlaces que tengan. Si sus enlaces son simples, serán alifáticos saturados. Por otro lado, si poseen enlaces dobles o triples, se les conocerá como alifáticos no saturados. Estos hidrocarburos, principalmente los saturados, también conocidos como alcanos, son los principales componentes de los conocidos combustibles fósiles. Por ejemplo, el petróleo está compuesto en un 98% aproximadamente por este tipo de hidrocarburos. Algunos son el metano, el etano, el propano, entre otros. Por esta razón, nos centraremos en las características de los alcanos. Una de las principales características de los alcanos es la variación que hay en sus puntos de fusión y ebullición. Estos dos aumentan en proporción al tamaño de la cadena del alcano. Entre más largas y con mayor número de carbonos, se requerirá mayor energía para lidiar con las fuerzas intermoleculares. Al igual que los puntos de fusión y ebullición, la densidad también aumenta con relación al tamaño de la molécula. Entre más átomos hayan de carbono, la cercanía entre ellos será menor, traduciéndose como mayor densidad. Una característica importante en tener en cuenta es la viscosidad. El petróleo puede llegar a ser de 100 hasta 600 veces más viscoso que el agua. Esto es importante al tomar en cuenta que esto influye en que no se puedan diluir fácilmente en el agua. Los hidrocarburos son sustancias no polares. Esto significa que solamente son solubles en otras sustancias parecidas. Sin embargo, como el agua es una sustancia polar, los hidrocarburos no son solubles en esta. El agua es una sustancia químicamente formulada como H2O. Con esto nos referimos a que una molécula de agua está compuesta por 2 átomos de hidrógeno enlazados a un átomo de oxígeno. Es conocida como el disolvente universal, ya que posee una capacidad para formar puentes de hidrógeno con otras sustancias, y estas se disuelven cuando interaccionan con las moléculas polares del agua. El agua es el elemento más importante para la vida. Alrededor del 70% de la Tierra es agua, y aproximadamente el 70% de nuestro cuerpo también es agua. El agua del planeta está dividida, el 1% de toda el agua, potable, alrededor del 96% es agua salada, y el 3% está en los polos en forma de hielo. Bien, ya sabemos nuestras bases. Ahora veamos la situación. Desde la invención del petróleo y la extracción masiva del mismo, hemos creado grandes accidentes que han dado paso a desastres ecológicos, como el que sucedió en 1979, en el Golfo de México. Una torre de perforación petrolífera, el Ixtoc, explotó y causó un escape. El pozo virtió alrededor de 600.000 toneladas de petróleo y duró 9 meses sin control. Ixtoc derramó petróleo a una tasa de 10.000 a 30.000 barriles por día, hasta el día que se logró cerrar, el 23 de marzo de 1980. Para dar una idea de cuánto petróleo se tiró al mar, México produce un promedio de 1.672.000 barriles de crudo diarios este 2019. Así que los 30.000 barriles de Ixtoc representan el 1.79% de nuestra producción diaria actual. Más de 30 años después, la historia se repite, con el derrame de Deepwater Horizon. Esta se hundió el 22 de abril de 2010, como resultado de una explosión, provocando el más importante vertido de petróleo de la historia, estimando 779.000 toneladas de petróleo crudo.
Las cifras del derrame varían entre 680 y 11.600 toneladas diarias. Desde el inicio del derrame hasta el 15 de junio de 2010, en un periodo de 55 días, las cifras del derrame alcanzaron 228.000 toneladas. Los productos químicos dispersantes utilizados para combatir el petróleo solo empeoraron el problema, ya que fueron declarados no seguros para la fauna marina por el EPA. Y como este, tenemos cientos de casos, no solo en México, pero en todo el mundo. Con este grado de contaminación, de desastres uno tras otro, tras otro, tras otro, uno podría preguntarse, ¿hay algo que se pueda hacer? ¿Estamos lejos de una solución? ¿Hay marcha atrás? Sí hay una solución, y la estamos trabajando. Ecuador creó una fibra celulosa que puede absorber y solidificar hidrocarburos u otros aceites que pudieran ser derramados accidentalmente en ríos, lagunas o el océano. El producto, bautizado como ProWeft Marine Cleaner, podría ayudar a eliminar el 99% de los vertidos de petróleo si se aplica de forma correcta. Los creadores del PMC indican que después de absorber el petróleo, el producto se puede seguir utilizando como combustible sólido. Argentina creó una nanoesponja, un material basado en un polvo que se puede usar para absorber hidrocarburos del agua de forma selectiva y eficiente, con una absorción de agua insignificante. Incluso aquí en México hemos creado un dispositivo a base de cabello humano, el cual puede atrapar el petróleo en las escamas del cabello. Todos buscamos una solución, pero ¿es esto suficiente? Tristemente no. El petróleo no es solo la capa que vemos en la superficie. Hay investigaciones que demuestran que el petróleo también se hunde, dejando superficies enteras cubiertas, imposibilitando la vida marina. También hay una pequeña parte que se disuelve en el agua, siendo imposible de eliminar. Vaya, parece que hemos vuelto al primer paso. No hay nada que se pueda hacer. Aunque sí lo hay. Puede que sea difícil quitar todo el petróleo de los océanos, que ya es algo casi irreversible. Pero al igual que los inventos que quitan los hidrocarburos de la superficie del mar, también nosotros podemos dar de nuestra parte, al reducir nuestro uso del petróleo y sus derivados. Cosas sencillas, como comparte tu coche, usa la bici o el transporte público para ir a trabajar, compra fruta y verdura de cultivo ecológico, adquiere productos de belleza, como el champú, jabón y maquillaje, a base de ingredientes naturales, no de petróleo. Siempre que sea posible, elige productos producidos localmente, así se reduce su transporte. Compra ropa hecha de algodón o de cáñamo ecológico. Evita los tejidos derivados del petróleo. Usa artículos no desechables en tus picnics y fiestas. Deja de usar agua embotellada. Y exige a tu gobierno que fomente las energías renovables en lugar del petróleo. Cuando uno prende la televisión o lee las noticias por internet y ve las fotos de aquello que solía ser verde y azul siendo envenenado por hidrocarburos, puede que te sientas impotente. Todos nosotros como sociedad debemos hacer valer nuestros derechos. Nuestro derecho a un medio ambiente sano y nuestro derecho a la libertad de expresión. Tendríamos que hacerles saber a las autoridades lo que no se está haciendo bien en materia ambiental. Pero esto también conlleva una responsabilidad. El mantenernos informados y modificar el estilo de vida poco sustentable que llevamos hasta el día de hoy es ahora nuestra obligación. Y sí, puede que suene muy hartante, que ya lo has escuchado miles de veces, que aunque tú no lo hagas, hay miles de millones de personas haciéndolo. Pero velo en perspectiva. Tú, por tu cuenta, es difícil que hagas algo impactante. Pero al inspirar a otras personas a hacer lo mismo, puedes comenzar a crear una diferencia. Primero, puede que en tu vecindario, puede que después en tu colonia, y así nos vamos yendo. Hasta que, en un punto, si miras hacia atrás, te das cuenta que tus acciones, en conjunto con las acciones de los demás, sí crearon una diferencia. Podemos aprender a depender menos en este tipo de combustible fósil, para así evitar todo el desastre ambiental que este provoca. Podemos poner más regulaciones en este factor para que se cuide y no lleguen a haber fugas o cualquier otro accidente. El primer paso para encontrar la solución es no ignorar el problema y empezar por uno mismo a poner el medio ambiente como una prioridad. Y no como algo segundo que es aparte de nosotros. El derrame de hidrocarburos es un problema cada vez más alarmante. Aparte de los casos presentados en este video, existen un sinfín de eventos que a veces ni son presentados por la prensa o escondidos por las compañías petroleras. Como sociedad, es urgente hacer cambios. Esto conlleva implementar nuevas tecnologías o métodos de atracción de petróleo, entre muchos otros. Hoy, como seres humanos, debemos aprender a manejar los problemas que estamos enfrentando
por nuestras propias acciones. Y esto no solo se debe de hacer por la humanidad, sino por la supervivencia y desarrollo de todo ser vivo en este mundo.